Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí el Señor nos hace ver que hay muchas personas que hacen muchas cosas por su prójimo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, habla el Señor de que hay gente que le da de comer a los pobres. Dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora uno podría pensar, bueno, una gente que le da de comer a los pobres, ¿a poco no tiene amor? ¿Verdad? O lo hace, o impulsado por qué hace esa acción. Aquí el Señor, cuando habla de amor, no se refiere al amor que uno tenga. ¿Por qué? Porque como dice la palabra en otra cita, aquí no es del amor que nosotros hayamos tenido hacia el Padre, sino del amor que el Padre ha tenido hacia nosotros. Entonces, cuando el Señor habla de amor, no se refiere al amor que yo tenga hacia el otro, se refiere al amor de Cristo hacia el hombre. Entonces yo pudiera hacer muchas cosas impulsado por mi amor terrenal. Y el amor terrenal no es más que un sentimiento, una emoción. Es decir, el amor del ser humano no es amor real, es una emoción, como lo vuelvo a repetir. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que actúan de acuerdo a lo que sienten. Y ellos sienten, es que yo siento amor, yo siento mucho amor hacia esa persona. Pero precisamente el hombre no conoce el amor de Dios, solo conoce el amor propio. Por eso aquí el Señor nos describe cuál es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios. Aquí nos dice: el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no guarda rencor, no busca lo suyo propio, no se irrita. Cosa que el amor que el ser humano siente, sí es egoísta, sí hacen cosas indebidas, pensando que eso es amor. Por ejemplo, hablando humanamente, hay personas
que dice, no, yo amo, por ejemplo, un hombre dice, yo amo a esa mujer, y no le interesa si hace algo indebido. Por ejemplo, hay mujeres que ya son casadas. Yo, como ser humano, a lo mejor siento algo por una mujer casada, pero es indebido. Es indebido porque esa mujer ya tiene compañero, ya tiene esposo. Por lo tanto, eso no es amor. Es un sentimiento humano. Y ese sentimiento humano sí hace muchas cosas indebidas. Sí es egoísta, porque busca su propio beneficio. Por lo tanto, ese no es el amor del que habla el Señor, el amor del ser humano. El amor del que el Señor habla es el amor de Dios. Y pudiera haber que muchas personas hagan ciertos sacrificios por otro. Por ejemplo, aquí dice el Señor, es más, lleva mi cuerpo para ser quemado. Si no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, si no es impulsado por el amor de Dios, es en vano. Así yo pueda darle de comer a todo el mundo. Si no es impulsado por el amor de Dios, no sirve de nada. Muchos hacen caridad, pero hay una doble intención. Puede que una de esas intenciones es que lo reconozcan. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, hacen tocar trompeta delante de ellos, para que todos se enteren que hizo una obra de caridad. Entonces ya hubo otra intención. Muchos lo ponen como escudo para otros fines. Por ejemplo, hay quienes a través de eso pagan impuestos o evitan pagar impuestos a través de donaciones. Entonces esa obra de caridad, y vamos a suponer que a pesar de eso la persona sí tiene una buena intención, pero no deja de ser amor terrenal, y no es ese el amor del cual el Señor habla aquí. Por eso mucha gente yerra cuando no, es que ama a tu prójimo, pero no saben lo que significa ese mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos todo lo traducen a su amor de ellos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Dice la Escritura: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver qué es el amor. Y el amor, como dice el Señor, es un mandamiento. Eso es el amor. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, este es el mandamiento que se les ha dado desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? La palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, lo que se les ordena no es nuevo. Pero después dice, pero este sí es un nuevo mandamiento. No es que el apóstol se contradiga. ¿Por qué? Porque en la ley no está escrito ama a tu prójimo, ¿verdad?, como mandamiento. Pero toda la ley se resume en ese mandamiento: ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque no robarás. Es una ley que precisamente se escribió por causa de mi semejante, que yo no debo robar lo que es de él. Por lo tanto, si yo le robo a mi hermano, estoy desobedeciendo ese mandamiento. Y por lo tanto, yo no amo a mi hermano. Yo no amo a mi prójimo porque lo estoy despojando de lo que es suyo. Si la ley me dice no codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su casa, nada de tu prójimo, y yo codicio lo que es de mi prójimo, entonces yo estoy desobedeciendo el mandamiento de Dios. Por lo tanto, estoy violando el mandamiento que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera de los mandamientos que el Señor dio, en eso se resume. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aunque el mandamiento se dijo
a partir de nuestro Señor, no es un mandamiento nuevo, porque desde el principio en eso consiste la ley. En eso se resume la ley, en amar al prójimo. En amar al Señor primeramente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vemos que el amor del que Dios habla es obedecer sus mandamientos. Entonces amar al prójimo no es sentir algo por el prójimo, no es sentir algo por él, tener un sentimiento humano como el ser humano traduce lo que es el amor. Amar al prójimo es obedecer los mandamientos de Dios. Eso es amar al prójimo. Por lo tanto, si yo hago algo por mi prójimo que no sea mandado por Dios, de nada me sirve. De nada me sirve, ¿por qué? Porque ese no es el amor del que Dios habla. Yo, por ejemplo, puedo ver mucha gente que expresa mucho amor a la gente. Ven a la gente y los andan abrazando, les muestran mucha amabilidad, mucha gentileza. Y eso no quiere decir que esa persona de verdad ame al prójimo, porque a lo mejor podrá demostrar eso ante la gente, pero por detrás a lo mejor la persona tiene un negocio y roba que los 100 gramos, que los 200 gramos. ¿Sí me entienden? O hacen fraude. Por ejemplo, hay muchos que se les da la orden, cobra esto, pero ellos buscan la manera de cómo aumentar esos ingresos, cargándoselo al cliente o al consumidor. Eso no es amar al prójimo. Y esa persona a lo mejor me puede demostrar a mí mucho amor, me puede abrazar, me puede hasta dar regalos, pero si me está robando, esa persona no hay amor en él. O una persona puede mostrarse muy, vamos a volver con la amabilidad, pero por detrás está codiciando a mi mujer. Por detrás le está echando llamaditas ahí discretas. ¿Qué amor tiene esa persona? No tiene ningún amor. Entonces el amor del ser humano se traduce en hipocresía, en apariencia nada más. Por eso aquí el Señor nos hace hincapié que el amor es un mandamiento de Dios. Y aquí el Señor nos recalca o nos hace hincapié en los que nos engañan, en las personas que engañan, en la doctrina. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, si una persona dice confesar a Cristo, también debe confesar al Padre. Y si una persona dice confesar al Padre, también debe confesar al Hijo. No es algo que se pueda separar. Por lo tanto, aquí el Señor, hablando de muchas doctrinas, de muchas religiones que enseñan cosas diferentes al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que son los mismos mandamientos del Padre, porque es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Por lo tanto, lo que dijo el Padre también lo dijo el Hijo. Por lo tanto, las personas yerran, ¿no? O las personas que quieren hacer esa separación de la ley y el Nuevo Testamento yerran, porque no entienden que Él es el mismo, el Señor. Por eso cuando el Señor dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está contradiciendo al Padre, porque el Padre lo mismo dijo, expresado en toda la ley. Entonces no hay diferencia. Pero una persona que enseña doctrinas diferentes, esa persona no tiene amor de Dios.
No tiene amor de Dios, ¿por qué? Porque está engañando a otros. Una persona que los engaña tendrá amor de Dios en él. No hay amor de Dios en esa persona. Por lo tanto, esas personas son hipócritas. Y se les dice acerca de los que engañan, ¿por qué? Porque esa es su doctrina, la hipocresía. Se muestran a la gente, decía el Señor de los fariseos, como sepulcros, por fuera blanqueados, adornados, pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muertos. Por fuera se muestran piadosos a los hombres. Llega uno a sus congregaciones, hermano, Dios te bendiga, te abrazan, te hacen sentir como en casa. Pero lo que hablan en sus púlpitos y toda la enseñanza que tienen es pura mentira. Por lo tanto, no hay amor en esas personas. Y a esos el Señor les dice anticristos. Y un anticristo es un enemigo de Cristo, alguien que va contra Cristo. Aunque aparenten ser de Cristo, aunque digan que son de Cristo, no lo son. Aunque te muestren mucha piedad, mucha amabilidad, aunque siempre estén sonriendo, bien vestiditos, solamente es apariencia. Sus palabras son contra ustedes, para engañarlos, para seducirlos, para desviarlos de la verdad. Por eso debemos entender a qué se refiere el Señor cuando habla del amor. El amor es eso, sus mandamientos de Él. En eso se expresa el amor que el Padre ha tenido para con el ser humano. Así que todo el que guarde la ley, que el que guarde la ley de Cristo, ese está cumpliendo con el amor. No necesito yo demostrarle a una persona mucha amabilidad. No necesito yo tener un sentimiento hacia esa persona. Basta con que yo obedezca los mandamientos de nuestro Señor. ¿De qué sirve de que yo les muestre mucha amistad, pero les estoy defraudando, les estoy engañando? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y por eso caen en esos engaños. Porque la gente que les habla con la verdad los aborrece. Es como un padre. Un padre, cuando un hijo es desobediente, ¿qué hace el padre? Le reprende, lo corrige. Y lo corrige porque precisamente porque le ama, porque no quiere que su hijo vaya por mal camino. Y los jóvenes, cuando son ingenuos, al que los ama aborrecen, al que los reprende, les amuestra, lo aborrecen. Pero aquel que les anda mostrando otra carita, a ellos sí lo siguen sus consejos. Es gente astuta. Hay muchos hombres, mujeres ya adultos que se ganan a los jóvenes así, mostrándose buena onda. Y los que son ingenuos, cuando el joven es ingenuo, ahí va, es que es buena onda. No saben que es una trampa, no saben que es como el señuelo para lograr sus objetivos. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Timoteo 3 y 4. Son los dos capítulos completos. Segunda de Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. Dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el Señor nos hace ver que hay personas que aparentan piedad. Por eso estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque la gente aparenta lo que no es. Y aquí el Señor nos habla de gente que aparenta piedad, refiriéndose a gente que aparentan ser siervos de Dios. Es decir, hay gente que aparenta ser pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pero es una apariencia nada más, es un disfraz. Por eso eso es lo peligroso, porque uno ve lo de afuera y los ve, ay, qué bueno es el hermano, qué amable es el hermano, es un siervazo de Dios. Pero dice el Señor, pero por detrás, eso no es lo que son ellos. Lo que ellos son gente avara, gente desobediente a sus padres, a Dios, gente que los aborrece, gente que se aman a sí mismos. Por eso ese amor que profesan, ese no es amor. Y el Señor hace hincapié, dice, no amen al mundo,
¿A qué se refiere no amen al mundo? A todo lo que hay en el mundo, la vanagloria, los deseos, porque al final de cuentas eso es lo que el hombre busca. Todas las personas buscan, si no ser ricos, bueno, el que no anda buscando ser rico anda buscando ser famoso. El que no anda buscando ser famoso anda buscando ser poderoso, tener autoridad sobre los demás. Es decir, andan buscando su propio provecho, y eso se traduce en amor propio. Y el amor propio es malo, ¿por qué? Porque el que tiene ese amor no le interesa a quien afecte, con tal de obtener lo que él desea o ella desea. No le interesa causarle mal a otro con tal de ellos estar bien. Por eso el amor propio no es bueno, ni el amor al mundo. Y todas estas personas aparentan tener amor al prójimo, pero no lo tienen. Ellos se aman a sí mismos y aman este mundo. Por eso una persona que ama el mundo, es mentira que el amor del Padre está en él. Y muchos, y la mayoría, o más bien todos esos que se dicen predicadores, eso andan buscando las cosas del mundo. Andan buscando vestir de lo mejor, comer de lo mejor. Andan buscando las vanidades de esta vida. Y eso es lo que la gente quiere oír. Les hablan de eso, porque toda la gente busca lo mismo. Por eso el Señor se refiere que en estos tiempos se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, de acuerdo a sus malos deseos. Por ejemplo, el que es avaro, ¿qué quiere escuchar? Una persona que es avara no quiere escuchar que se le reprenda, que le digan la avaricia es idolatría, es amor a lo material. Por lo tanto, el avaro no va a entrar en el reino de Dios. Entonces, una persona que es avara no le gusta que le reprendan. Por lo tanto, le gusta escuchar a alguien que lo halague, a alguien que le diga que está bien su conducta. Y hay muchos falsos pastores, falsos apóstoles que eso les hablan. Este año el Señor te va a prosperar. Este año te va a ir mejor. Ese es un maestro de acuerdo a la concupiscencia de esa persona. Por lo tanto, todas las personas que son avaras siguen a ese tipo de predicadores. Una persona que es adúltera quiere que le hablen o que avalen su adulterio. Y para eso hay miles de pastores, entre comillas, que le van a hablar lo que esa persona quiere oír. Le van a decir, hermano, Dios te va a dar una mujer de acuerdo a tu corazón. La que tienes no es de Dios, te va a dar otra mejor. Eso es lo que quieren oír. Un adúltero, eso es lo que quiere oír. Que Dios avala su adulterio. Y así cada persona tiene deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que se resumen en el amor a este mundo, el amor del mundo. Y para eso se pintan solos, muchos predicadores que les hablan lo que ellos quieren oír. Pero lo que no saben es de que esas personas, como dice el Señor, lo que buscan es esclavizarlos. ¿Por qué? Porque una vez caído el anzuelo, esas personas se vuelven siervos de ellos. Ahí están en sus congregaciones enseñándoles lo que ellos quieren oír, pero ellos lo hacen también por su amor propio, porque de esa manera ellos obtienen ingresos. Ven a la gente como un ganado del que se pueden aprovechar, del que pueden vivir, del que se pueden enriquecer. Así que esos predicadores no tienen amor hacia la gente. Ellos se aman solitos, se aman a sí mismos. El amor de Dios no está en ellos. Ellos son, dice el Señor, como Janes y Jambres. Cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Egipto,
estos dos magos se oponían a Moisés. ¿Por qué se le oponían? Pues porque ellos querían tener a la gente, más bien querían servirse de la gente. Tenían esclavo ahí a todo el pueblo de Israel. Y así estas personas se molestan, se airan con aquellos que les dicen que están mal. ¿Por qué? Porque saben que si la gente conoce la verdad, se les va a ir y ellos van a perder su negocio. Así que eso se le llama esclavitud. Por tanto, toda persona que no quiera oír la verdad y está oyendo lo que quiere oír, eso es lo que pasa, que lo esclavizan. Y son esclavos de esa gente perversa, que se dicen apóstoles y no lo son. Se dicen profetas y no lo son. Son lobos rapaces. Y como dice el Señor, el amor es la palabra de Dios. Por eso ahí el Señor dice y le encarga a Timoteo, predica la palabra. Así que el mandamiento de Dios a sus siervos es predicar, pero la palabra de Dios. No es hablar lo que se les antoje, no es hablar su opinión. El mandamiento es hablar la palabra, porque la palabra, como dice, es inspirada por Dios. ¿Y cuál es su utilidad? Redarguir, corregir, enseñar, reprender, ¿verdad? Consolar. La palabra de Dios, esa es su utilidad. De modo que yo no necesito otra fuente para enseñar a otro. Yo no necesito otra fuente para redarguir a otro. Para eso está la palabra de Dios. Por eso ahí en la carta que leímos de Juan, dice: ustedes ya no tienen necesidad que nadie más les enseñe. ¿A qué se refiere? A que una persona que enseña otra cosa que no sea la palabra, esa persona está usurpando el lugar de maestro que solo tiene nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, muchos dirán: y bueno, tú estás enseñando. Pues en realidad no. No, ¿por qué? Porque lo que yo enseño no es invención mía. Lo que yo enseño es lo que el Espíritu Santo ha dicho. Por lo tanto, ya no lo enseño yo, es una enseñanza de nuestro Señor. No es algo que yo me inventé. Y muchos, y más bien, ¿cómo podemos reconocer a esa gente que es falsa? Por esto mismo, porque ellos ya no utilizan la palabra de Dios. Y los que la llegan a utilizar, la transgiversan, la tuercen, la adulteran. Por eso podemos conocer que no son de Dios. Dice el Señor, se han vuelto a las fábulas, apartan a la gente de la verdad. ¿Y qué entendemos por fábula? Es una historia inventada, un invento. Un invento que a lo mejor su intención es dar una enseñanza moral o lo que el hombre considera moral. Porque esa es la intención de una fábula, dar una enseñanza moral. Pues aunque sea muy buena la enseñanza, aunque para el ser humano le parezca bueno, si no es lo que Cristo enseñó, no es bueno. Es como lo que hablamos del amor. Por mucho que una persona sienta amor, si no es el amor de Dios, no es el correcto. No de nada le sirve enseñar su moralidad. ¿Por qué? Porque la intención de que nosotros enseñemos las órdenes de Dios es que tengamos herencia con Cristo. No es vivir una vida ejemplar aquí. Ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios solo hay un camino, y ese camino es Cristo. Así que por mucho que una persona quiera vivir aquí ejemplar, que quiera dar su opinión de bondad, de piedad, de nada le sirve. Es en vano todo lo que hacen. Vamos a seguir leyendo.
Vamos a Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Dice la Escritura: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí el apóstol Pablo primeramente aclara: yo soy apóstol de Cristo. A mí ningún hombre me puso. A mí ningún hombre me llamó apóstol. Yo fui puesto por Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol hace ver: el evangelio que yo predico no me lo enseñó hombre, me lo enseñó Jesucristo. Y ahí el apóstol relata, dice: yo cuando fui a ver a Pedro no fue para consultarlo. ¿Por qué? Porque el apóstol recibía las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Toda la revelación que Pablo enseñaba se la dio nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo: si yo quisiera agradar a un hombre, entonces yo no sería siervo de Cristo. Si yo las cosas las hago para quedar bien con una persona, yo no soy siervo de Cristo. Por eso toda esa gente que busca hablarles bonito, que la gente no se ofenda, esas personas no son siervos de Cristo. Porque el siervo de Cristo busca agradar a aquel que lo ha enviado. Y el apóstol les decía: yo al que agrado es a Cristo, si no, no sería su siervo. Por eso cuando el apóstol fue a ver a Pedro, no fue a consultar. Él fue a exponer el evangelio que él predicaba en privado. ¿Con qué fin? Con el fin de corroborar si era el mismo evangelio, si predicaban lo mismo. Esa era la finalidad del apóstol: comprobar si ellos también eran ministros de verdad como él. Y como dijo el apóstol: pero nada nuevo me comunicaron, dando a entender que el evangelio era el mismo, no había algo diferente. Por lo tanto, se dieron la mano en señal de compañerismo, porque era el mismo evangelio, era la misma doctrina. Y había muchos que sí tenían diferente doctrina. Por eso el apóstol dice, muchos querían obligarnos a circuncidarnos, a los cuales no accedimos ni por un momento a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era reducirnos a esclavitud. Es decir, hay mucha gente que su doctrina es diferente a la del Señor y a la de los apóstoles. Y hay que entender que una persona que habla otro evangelio, que habla otra doctrina, tiene una intención. ¿Y cuál es esa intención? Esclavizar a la gente, volverlos sus esclavos, para ellos sacar provecho de ellos. ¿Y cómo la gente se vuelve sus esclavos? Al obedecerlos, al creerles. Así la gente se vuelve esclava, obedeciendo a otra persona que no es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo aquí aclara: así que si una persona les enseña otro evangelio, sea yo mismo, dice, o sea un ángel, sea anatema. Es decir, si una persona les está enseñando un evangelio diferente al de Cristo, debemos tener a esa persona como maldición. Es decir, para nosotros es maldita esa persona, maldecida por el mismo Señor Jesucristo. Eso es un anatema. Y aquí no nos debe de importar si la persona tiene reputación, como decía el apóstol. Dice: Dios no hace acepción de personas, porque mucha gente obedece a gente que hablan herejías. Los obedecen porque según tienen algo de reputación. Es que es el apóstol, es que es el profeta, es que es mi padre, es que es mi madre. Quien sea, dijo el Señor, que les esté enseñando otra cosa, sea anatema. ¿Por qué? Porque muchos incluso cierran sus ojos porque el pastor o el falso pastor es su familiar. Es que es mi papá, el pastor, o su tío, o su primo, o su hermano. Y hasta dicen: no creo que mi hermano me desee mal, no creo que mi padre quiera lo malo para mí.
No creo que mi hermano me esté engañando. Pues créanlo que sí. Esas personas que engañan no tienen amor por nadie. Ni por su madre, ni por su padre, ni por sus hermanos. Ellos se aman a sí mismos. Por eso el Señor ahí dice, esta gente son traidores, impetuosos, sin afecto natural. Es decir, ellos ya perdieron ese afecto natural. Por eso ustedes no deben de comprometer su salvación por un familiar. Es que es mi familiar, ¿cómo me va a engañar? A lo mejor ustedes sienten eso por él, pero esa persona no lo siente al revés. Ellos los ven como una fuente de ganancia. Así los ven, aunque sean sus familiares. Por lo tanto, mi celo debe ser al Señor Jesucristo, a su enseñanza y a mi propia alma. Debo de tener cuidado de mi propia salvación. No que no por culpa del otro yo me pierda. Si el otro se quiere perder, que se pierda él solito. Pero son cobardes, son como el diablo. El diablo ya sabe que se va a perder. O más bien ya sabe que ya se perdió. Pero él, no contento, arrastró a todos los demás ángeles. Son como esos niños maldosos que ya los descubrieron y acusan al otro. También él. ¿Por qué? Porque son cobardes, no quieren enfrentar el castigo solitos. Así el diablo y así todos sus siervos, así son. Ya pecaron y no se conforman con haber pecado ellos. Van a recibir castigo y no se conforman con afrontar el castigo solitos. Quieren acusar a los demás también, llevarse a los demás, que también los demás les ocurra lo mismo que a ellos. Sabiendo eso, debo de tener cuidado de mí mismo. Vamos a seguir leyendo en Mateo 18:6. ¿Mateo qué? 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver que es imposible que la gente no tropiece. Es imposible que no haya quien los quiera desviar, quien los haga tropezar. Pero dice el Señor, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquellas personas que estén desviando o engañando a los demás. Ay de ellos, dice el Señor. Mejor les fuera que se atasen una piedra de molino al cuello y se arrojasen al mar. ¿Por qué? Porque lo que les espera no es bonito, es el infierno de fuego por toda la eternidad. Y el Señor describe el infierno como un horno. Dice que ahí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Queda entender, el fuego de ahí no se puede apagar. Aquí, por ejemplo, ustedes prenden fuego, le echan agua y ya se apagó, ahí ya no. Aquí una persona sufre y su consuelo es de que va a dejar de sufrir porque va a morir. Si una persona está sufriendo mucho, el consuelo es ya muriendo ya en el infierno, ¿no?
en el infierno ya no pueden morir. Así que van a vivir toda una eternidad ardiendo en el fuego. Eso es lo que les espera a todas esas personas que hagan caer a otros, que los estén desviando, que les estén enseñando mal. Y por lo tanto el Señor a nosotros que creemos en Él nos hace ver: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es una analogía. Por eso el Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando se refiere a la mano o a cualquier otro miembro, se refiere a una persona. ¿Qué quiere decir? Que si una persona me está ocasionando caer o pecar, ¿qué debo de hacer? Cortarlo de mí, es decir, apartarme de esa persona. A eso se refiere. No que yo me voy a cortar literalmente mi brazo. No. Se refiere a las malas influencias. Como dice el Señor, ¿no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Es decir, si una persona me está orillando a pecar, a desviarme, por muy buena que se vea la persona, o por mucho que yo la estime, si esa persona me está llevando al mal camino, me está apartando de la verdad, ¿qué debo de hacer? Apartarme de esa persona. Mejor que se pierda esa persona solita y no yo con ella. ¿Por qué? Porque si yo sigo su camino o sigo en su compañía, eso va a pasar, me voy a perder como esa persona. También yo voy a experimentar el fuego eterno. Así que el Señor, este es un mandamiento: apártense o corten de ustedes a esa gente que los está haciendo caer, a esa gente que los está engañando, esa gente que se está aprovechando de ustedes. Y a veces es doloroso saberlo, porque muchas de esas gentes que nos están engañando es gente a la que nosotros queremos. Es gente que quizá es mi padre, quizá es mi madre, quizá es mi hermano, mi hermana, quizá es mi hijo. Y es ahí cuando el hombre ya no está dispuesto a obedecer a Dios, o prefieren perderse junto con su ser amado. Pero es un amor falso. Eso no deja de ser nada más un sentimentalismo. Por lo tanto, la orden de Dios es apartarse de esa gente. Por último, vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí el apóstol Juan vuelve a recalcar: el amor es andar en los mandamientos de Dios. Ese es el amor. Y nos los vuelve a reiterar. ¿Por qué? Porque, como dice, hay muchos engañadores.
Sí, hablan de Cristo, pero no es el mismo Cristo del que nosotros hablamos. No es la misma doctrina, la misma enseñanza. Por lo tanto, una persona que no trae la misma enseñanza de Cristo, esa persona es un anticristo. Por más que aparente ser y diga que es apóstol, que es pastor, profeta, puras palabras fingidas hablan, no hablan la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor nos hace ver esas personas son enemigos de Cristo. Y el mandamiento de Dios para nosotros es no recibirlos ni en casa, ni decirlos bienvenidos. Es decir, si ustedes ven una persona así, no le tengan piedad de que, ay, vente, pues, no, ni lo pasen a su casa, ni lo reciban. Porque esa persona no está buscando su salvación. Esa persona está buscando sacar un provecho de ustedes. Es como el lobo, o bueno, vamos a ponerlo más actual. Hay videos donde salen, por ejemplo, las comadrejas, como parece que juegan con los conejitos, ¿sí han visto? Y así los atraen, y los animalitos piensan que es un juego, y se los van atrayendo hasta que, pero su fin es devorárselos. Muchos lobos así, igual, el lobo va con los animales, parece que están jugando, y ahí el animalito va feliz jugando tras de ellos. Pero ya una vez alejado, se lo devoran. Esa gente así es. Entran a sus casas, van con ustedes mostrándose amigos, mostrándose amigables, seduciéndolos, hablándole lo que ustedes quieren escuchar. Pero el fin de ellos es devorarlos a ustedes. A lo mejor no se los van a devorar literalmente, pero van a devorar su casa, sus finanzas, los van a volver esclavos de ellos, y al final los van a llevar al infierno. Ese es su fin. Sabiendo eso, yo no tengo por qué tener ninguna piedad o compasión, y eso no quiere decir que yo no tenga el amor de Dios. Precisamente porque tengo el amor de Dios, no voy a permitir que alguien me venga a engañar y que quieran engañar a mi casa. ¿Sí se entiende? En eso está el amor, en mi salvación, que Dios me quiere salvar. Y por lo tanto mi celo debe ser el celo de Dios. Porque muchos, cuando uno se porta así, dicen, tú no tienes amor de Dios. No, porque lo tengo, por eso soy celoso de Dios. Porque tengo el amor de Dios, por eso yo no admito en mi casa falsas doctrinas. Yo no admito conmigo gente hipócrita que quiera sacar provecho de los demás. Porque tengo el amor de Dios. Ese es el amor que Dios nos ha enseñado, y nosotros debemos entenderlo así. El amor de Dios está en guardar sus mandamientos, y este es un mandamiento. Viene alguien con otra doctrina, no lo recibas. Esa es la palabra del Señor.